Conversatorios al margen, con Beatriz Hernández Sánchez. Y hago mi propuesta concreta de investigación de aula y lo que tiene. Bienvenidos a otro encuentro auditivo. Comenzamos. Muy buen día, tarde o noche. Una vez más, estamos con ustedes, gentil auditorio, en las distintas redes sociales que tengan a su alcance, para llevar a cabo un encuentro auditivo más, el 5º capítulo de Conversatorios al Margen. Ahora con la interesante e importante participación de 3 colegas, 3 maestros, 3 jóvenes profesionales de la educación con brillantes trayectorias. Los 3 egresados de la licenciatura en Educación Telesecundaria y Educación Primaria, respectivamente, de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, lo cual nos llena de mucho orgullo. De antemano, agradecemos sus gentiles comentarios para este 5º capítulo que se ha intitulado Cuestiones emergentes en la enseñanza y aprendizaje en contextos de pandemia, después de ella. Para disertar y reflexionar este interesante capítulo, hemos considerado algunos tópicos que la Universidad de Harvard, en el Proyecto Cero, ha propuesto ya desde hace más de 50 años y que suena interesante poder realizar en nuestros contextos. Definitivamente, esta contingencia sanitaria que afectó a escala mundial nos ha dejado desafíos que tendremos que esgrimir de manera emergente e inteligente sobre la viabilidad, pertinencia, proactividad de estas temáticas en este contexto de virtualidad en la enseñanza y el aprendizaje. Pero antes de comenzar este conversatorio, quiero participar a ustedes de una breve semblanza de cada uno de nuestros invitados. Ellos son, empezaremos con Francisco Javier Espino Nájar, profesor de telesecundaria. Actualmente desempeña su función docente en la Escuela Telesecundaria Independencia en la comunidad de Cañas, Ainalto. Él egresó hace 7 años de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho y se describe como docente por convicción y por vocación. Lo que más disfruta de su trabajo es relacionarse con sus estudiantes y aprender de ello. También tenemos de invitado a Isidro García Arellano. Él es docente frente a grupo en la telesecundaria licenciado José López Portillo de la comunidad de El Salto, Fresnillo, Zacatecas. Tiene la maestría en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha publicado en el libro La experiencia docente después de su formación inicial, breviarios de tesis tomo 1 en el año 2018 con el artículo ¿Qué hacer para desarrollar el pensamiento crítico en el manejo de la información usando la televisión y el diálogo? Esto fue editado por la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. En 2016, Isidro participa en Bogotá, presenta junto con otros maestros de telesecundaria la ponencia La relación tutora como estrategia potenciadora de habilidades del pensamiento en la red de innovación en intercambios de experiencias pedagógicas, RIEP por sus siglas. Ha impartido también talleres de relación tutora en la Benemérita Escuela Normal y uno en Tempacán, San Luis Potosí, en 2017. Asimismo, talleres de habilidades digitales sobre el uso de TikTok para la enseñanza a distancia. Por cierto, existe un proyecto muy interesante que tiene en mente el maestro Francisco Javier Espino Nájar y el maestro Isidro García Arellano, y es el de charla entre líneas para la promoción de la lectura a través de diferentes plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Anchor y Spotify. También tenemos ahora de la licenciatura, egresado de la licenciatura en Educación Primaria, Juan Antonio Beltrán Carrillo. Él nació en Gómez Palacio, Durango, pero vive en Zacatecas. Es director de la escuela primaria Diego Zacatecas, ubicada en el municipio de Juchipila. También se desempeña como tutor de la Universidad Virtual de Estudios Superiores UNIVES. Estudió la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho y la maestría
en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional. Es coautor del libro Visión del Alumno Normalista y la Práctica Educativa en 2010. Ha publicado ensayos en la revista Contextos y Pretextos de la Universidad Pedagógica. Ganador también del primer lugar en el concurso de ensayo Los Derechos Humanos como producto de la independencia y la Revolución Mexicana, convocado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Zacatecas 2010. Ha publicado minificción y poesía en la antología Quimera, Laboratorio de Varia Invención 2020, Editorial Universidad de Guadalajara. También es autor de la plaquet de cuentos Cano Visor 2020, publicado por Libro Objeto Editorial. Actualmente es coordinador a nivel México de la Red de Innovación e Intercambio de Experiencias Pedagógicas. Pues tenemos aquí a unos personajes con grandes trayectorias ya en su corta edad profesional y pues nos da muchísimo gusto y bienvenidos una vez más. Doctora Betty, pues ahora te cedo la palabra y agarra el micrófono buen rato, ahora sigues tú. Bueno, es que los culpables son ellos porque con esos currículum, pues sí nos avasallan de verdad. Miren, estimados maestros, en esta conversación lo que pretendemos es buscar un punto de convergencia en nuestros contextos inmediatos en relación a lo que decía el maestro Margil hace un rato, a los temas emergentes que la educación está teniendo, no nada más en el contexto de pandemia, sino de lo que se veía venir desde antes, ¿sí? Por ahí en unas conversaciones previas hablamos del proyecto Cero de la Universidad de Harvard, que surge hace 50 años, diríamos nosotros, conversábamos el profe Margil y su servidora, de que es un proyecto muy visionario, surgió hace 50 años y establece tópicos como comprensión global y cultural, arte y estética, cognición, pensamiento y comprensión, colaboración y aprendizaje grupal, solo por empezar. ¿Qué opinan ustedes de esto? Luego seguimos con otros, o quizás ustedes traen ya algunas otras perspectivas. ¿Qué opinan? ¿Se fue visionario, no se fue visionario, se quedaron cortos? Porque es un proyecto que surgió hace 50 años, pero que se viene renovando, o sea, no se quedó estático y que está teniendo colaboraciones de diferentes intelectuales en diferentes campos del saber, ciencia, humanidades, ciencias sociales, y que lo han venido enriqueciendo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Embona con nuestros contextos? ¿No embona? ¿Sí son tópicos que nos vienen al caso o no nos vienen al caso? ¿Desea empezar? Bueno, yo creo que son tópicos muy acertados. Lo veo yo como este organigrama, espina de pescado, en donde es una columna vertebral, pero que de ahí se le van anclando otras partes. Es un proyecto, como bien lo dicen ustedes, de hace 50 años, pero que sigue permeando ahorita. Creo que fácilmente pudiésemos adaptar cualquiera uno de esos temas, de esos tópicos, de esos 14 tópicos que vienen ahí, y seleccionar uno de los proyectos que vienen en cada uno de esos espacios. De manera personal, pues me eché un clavado en lo que me llamó la atención de acuerdo a mis características como persona y como docente. El primero de esos tópicos que tengo ahí es el de arte y estética. Creo que ahí se pueden potenciar mis habilidades docentes junto con la de los alumnos. Si echamos ahí también un clavado y un ojo a plan y programas de estudio, pues vemos que la parte del pensamiento ingenioso, esta parte de creatividad, la parte de ser crítico y reflexivo, se puede abordar desde esta posibilidad de proyectos. De los proyectos que vienen ahí, hay dos que me llamaron la atención por encima de los demás. Es el de pensamiento ingenioso, es el propio proyecto, en donde nos habla que como maestros podemos hacer uso de obras visuales para trabajar con los muchachos y hacer que desarrollen esta parte creativa. Y ahorita, a distancia, en un contexto de pandemia, es muy posible realizar este tipo de actividades. Me llamó mucho la atención algo que se propone como recurso dentro de este proyecto, que es usar una paleta de colores para poder desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, un color, el color rojo,
se le atribuye al razonamiento. Podemos a partir de una obra irnos hacia el razonamiento que puede generar el alumno a través de esto. A distancia no le veo una complicación máxima a quienes así tenemos la posibilidad de enviar y recibir imágenes, por ejemplo, de trabajar a través de WhatsApp, en Google Classroom, pudiésemos trabajar de esta manera. Otro de los colores que se ejemplifican aquí con posibilidades está explorar puntos de vista. Claramente se puede hacer a partir de una obra visual que cada alumno dé su punto de vista y generar nosotros el ambiente necesario y pertinente para que se pueda dar de manera libre y de manera respetuosa estos puntos de vista. Encontrar la complejidad, preguntar, investigar, observar y describir, comparar y conectar. Estas cualidades que se persiguen dentro del pensamiento ingenioso pudiesen rescatarse, pudiesen usarse una vez que se planifique dentro del proyecto 0, pues es uno de los aspectos que tienen más recursos. Lo estuve dando por ahí algunos clics y es el que tiene un poquito más de recursos, incluye algunos artículos, algunos videos de cómo se usa, de cómo se ha usado y creo que fácilmente pudiese tratarse ahí. Esa parte de la creatividad es algo que nuestros alumnos no hemos explotado, hemos creado y nosotros mismos fomentado el hecho de ser muy cuadrados, de que el currículum dice que es así y así lo vas a hacer y así te lo voy a proponer yo. No nos hemos dado la libertad de ampliar la gama de recursos que tenemos. Y en ese sentido, pues estamos en una época en la que ser creativos se nos exige a todos, padres de familia, alumnos y no se diga nosotros como docentes. Tengo aquí algunas notas, no quiero acaparar el micrófono, pero adelante, compañeros. Sí, sí, maestro. Efectivamente, yo conozco a Francisco desde que estaba como estudiante en la Benemérita Escuela y muestra de ellos que allí en el Cuchitril, o sea, en mi lugar de trabajo, en mi espacio, tengo algunas obras del compañero y qué bueno, porque esa creatividad de seguir debe mantenerse viva y qué mejor contigo que estás frente a grupo y esa lo puedes inyectar a tus muchachos y puedes sacar miles de cosas, pero ya no quiero tampoco abusar. Ese sería un tópico, ¿verdad? Sí, sería un tópico. Adelante, maestro. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el tópico de vida digital y aprendizaje. Y entre sus propósitos tiene generar un compromiso ético e intercambio intercultural. Ya desde aquí se ve la tendencia a formar comunidades virtuales, que creo que es a lo que nosotros como docentes en estos tiempos de pandemia nos enfrentamos y tuvimos que pues hasta cierto punto improvisar porque no teníamos la preparación debida para ello. La cultura, ¿verdad? Exactamente, la cultura de lo digital, de lo virtual, no estaba en nosotros como docentes, a pesar de que pues somos jóvenes, nos las vimos negras en esta cuestión de la virtualidad. La secretaría en un principio nos ofreció muchísimas alternativas y queríamos hacer de todo, ¿no? Estaba Meet, estaba Zoom, cursos, webinars de todos, de WhatsApp, de esto, lo otro. Lo quisimos implementar todo y luego a la vez nada encajaba en nuestros contextos. Creo que esa es la dificultad. Bueno, este tópico se me hace interesante porque nos habla de la creación de aprovechar esos mundos virtuales, las redes sociales, estas comunidades virtuales y los dispositivos móviles, porque ofrecen nuevas formas de aprendizaje y permiten que el aula trascienda más allá. Eso me llama la atención. ¿Cuántas veces no hemos satanizado el uso de los celulares, por ejemplo, en el aula, ¿no? Y aquí nos están invitando a aprovechar esa oportunidad. Creo que si hubiéramos, bueno, yo si hubiera visto este proyecto antes, este proyecto tan visionario, hubiera implementado algunas herramientas y estuviera mejor preparado hasta este momento de educación en pandemia, porque ni los maestros ni los estudiantes estábamos al 100% preparados para lo que se venía. Otra cosa que me llamó mucho la atención de este proyecto, hay un subproyecto, digámoslo así, que se llama Dilemas Digitales y
se me hace interesante porque a partir de la problematización de situaciones que suceden con las redes sociales, pues se invita tanto a padres de familia como a alumnos a concientizar sobre las ventajas y desventajas de estas comunidades virtuales. Y me parece muy interesante porque también en esta situación de la educación en pandemia, pues los padres de familia agarraron una responsabilidad enorme, siendo que también, primero, no tenían todas las herramientas pedagógicas para atender las necesidades de aprendizaje de los hijos. Y aparte, también las herramientas digitales para poder orientarlos, para lograr que concientizaran que no todo lo que se veía en la red, pues a lo mejor surte el mejor efecto, ¿no? A enseñarlos a discriminar la información importante de la que no lo es. Entonces, bueno, para no equiparar el micrófono, pues eso sería a grandes rasgos lo que me llamó a mí la atención de estos tópicos del Proyecto Cero. Pues ahora automáticamente le corresponde a Juan Antonio Beltrán opinión, platicarnos qué. Claro, muchísimas gracias. Pues es un honor compartir con ustedes, maestros. Gracias por la invitación, maestra Betty, profe Marquil. Y bueno, siguiendo esta línea, ¿no?, de conversación sobre el Proyecto Cero, igualmente tuve la oportunidad de revisarlo, y uno de los tópicos que más me llamó la atención es el de colaboración y aprendizaje grupal. Pues como esta medida de cómo ha resaltado, ¿no?, la colaboración y el aprendizaje grupal en estos tiempos de pandemia, y cómo ha sido un factor decisivo, pues, la colaboración en las escuelas, en los hogares y en las distintas plataformas por donde se está generando la educación a distancia. Y uno de los proyectos que me interesó muchísimo es uno que se denomina Niños Globales. Y en este proyecto, bueno, es una investigación que se ha estado realizando entre algunos docentes de Japón y de Estados Unidos, y nos hace la pregunta, ¿no? ¿Qué tan globales son nuestros alumnos? ¿Qué tan globales somos nosotros como maestros? En todo sentido. Y lo traigo a colación porque precisamente creo que fue uno de los temas emergentes ahora en la pandemia, es decir, llegó el 20 de marzo del 2020, ¿sí? Cuando se suspendieron clases de manera nacional, y ello nos demandó pues otras competencias que ya mencionaron los colegas. Pero la pregunta esta de, entonces, ¿qué tan globales estábamos o éramos nosotros como para enfrentar el reto de educación a distancia? ¿Sí? Entonces dice el maestro Isidro que, por supuesto, la Secretaría nos puso sobre la mesa varias plataformas, varias herramientas, pero el dominio de ellas quizás era de lo que padecíamos los docentes, ¿no? Los niños, los profesores y los mismos padres de familia, ese reto que tuvieron ante ellos, pues tan grande quizás, ¿no? Yo lo pongo por experiencia de mi escuela, que soy director de una primaria, y recuerdo una ocasión que estábamos reunidos los maestros y un servidor platicando precisamente sobre cómo generar los espacios para el trabajo a distancia. Y decíamos, pues está el Classroom, maestros, están las salas de WhatsApp, de Facebook, están los cuadernillos, están los libros, está aprendizaje en casa por televisión, está el WhatsApp, están los grupos de Facebook, hay muchas herramientas, ¿no? Y me decía un maestro de la primaria, me dijo, director, es que yo creo que hubiéramos aprovechado el centro de cómputo antes de el hubiera famoso. Antes de la pandemia hubiéramos aprovechado el centro de cómputo para capacitar a los niños en Classroom, en Meet, en todas estas herramientas que ahorita están necesitando. Dije, bueno, sí es cierto, la verdad es que creo que no pensamos nunca que este punto fuera a llegar, pero como dicen, ¿no?, ante la necesidad sale la oportunidad. Entonces sí es cierto, creo que nos dimos cuenta de esta perspectiva global y las competencias de los docentes para enfrentar el reto de educación a distancia, los mismos recursos de los niños, pero también se generaron muchas oportunidades. O sea, lo hemos dicho muchas veces, se han dicho en muchas ocasiones que ya somos otros, ¿no? Después de la pandemia, aunque todavía estamos en pandemia, pero ahora ya somos otros, somos distintos los docentes. Los niños ven de diferente manera el espacio áulico, ya no como las cuatro paredes, ¿no?, sino como el espacio virtual, quizás en la pantalla, con 20 cuadritos, 20 cámaras,
Y el maestro ahí, algunos niños con cámara apagada, con una foto, otros niños durmiéndose, otros niños jugando, algunos perros que se escuchan, la mamá que le está preparando el almuerzo al niño durante la clase. Entonces, es otro espacio áulico, pero no podemos decir que ese no es un aula, ¿no? Por supuesto que es un aula. Y bueno, para culminar esta primera participación, también hacer hincapié en esta idea que mencioné hace rato de que ante la necesidad surge la oportunidad. Y creo que en esta pandemia lo hemos visto. En lo particular, como mencionábamos hace un momento, yo trabajo para una universidad privada e imparto cursos de profesionalización docente. Y surgió lo de la pandemia y me llamaron que si tomaba algunos grupos, algunos cursos sobre plataformas digitales y ambientes virtuales de aprendizaje. Para aprovechar pues que los docentes pues se sentían como de alguna manera con algunas áreas de oportunidad, de esas plataformas virtuales. Y bueno, yo dije, sí, adelante. ¿Cuántos grupos son? No, pues es uno de 30 maestros de diferentes estados del país. Después me llaman, oye, son otros 2, ¿cómo ves? ¿Los agarras? Porque crecía la demanda, ¿no? La demanda de estos grupos. No, sí, los agarro, pues son 3. Y después me hablan, oye, otros 2. Entonces me llamaba la atención que iba creciendo pues la demanda de docentes que ante la necesidad de capacitarse buscaban los espacios más propicios para obtener estas herramientas con las cuales llegar a sus alumnos, ¿no? Entonces, creo que también eso es otra de las cosas que nos deja la pandemia. Ante la necesidad, pues se genera la oportunidad y el crecimiento. Claro. Pues este es un ejercicio, ya lo hemos dicho en otros capítulos, este es un ejercicio de pensamiento digital. Con estas ideas que se viertan aquí van a contribuir al pensamiento digital en torno a... Estamos viendo los tópicos que propone Harvard, ¿sí? ¿Qué sucedía hace 50 años en el mundo? ¿Qué hizo que se extendiera o que se instalara esta iniciativa? ¿Qué sucedía hace 50 años, maestro? Sí, de hecho, hace 50 años estamos hablando, porque vi esto del proyecto Cero, nace en el 67. Así ya bien, o sea, ya hace más de 50 años. Y efectivamente el mundo vivía, en 1968 específicamente, agitación. Un parteaguas cultural y social principalmente. Sí. Cuando fue el movimiento aquí de México 68, en Checoslovaquia también hubo movimiento estudiantil, en Brasil. Entonces, eso marca un parteaguas y yo creo que los universitarios de Harvard tienen esa visión. ¿Qué va a suceder más adelante? Sí, adelante, es que... Y la hiperaula que tú hablabas, es que me interrumpió, pero bueno, no hay problema. Sí, la hiperaula que hablábamos en uno de tus podcasts que se los recomiendo, está muy, muy interesante. Lo buscan en Spotify, ahí está también. Les decía, es un parteaguas en México 68, pero no nomás en México, en el mundo también. Se globaliza y empieza una globalización enorme en todas partes y en todas las escuelas y en todas las universidades. Sí, entonces, ahorita, si nosotros fuéramos los visionarios, así como lo fue el equipo del Proyecto Cero en Harvard, ¿qué sería lo que tendríamos que proponer? ¿Vamos a imaginarnos? O sea, sí se vale. Maestro Isidro. Bueno, creo que tal vez, no tanto visionariamente, pero como un aspecto de remediar o de adecuarnos a las necesidades emergentes, ¿no? Podríamos empezar por esta cuestión que dice mi compañero Juan, el maestro Juan, que se me hace muy interesante, esta parte de empezar a concientizar a los alumnos, a los padres de familias, incluso nosotros, los docentes, sobre el aula ya trascendió, o sea, ya no se quedó en las 4 paredes, la escuela ya no se queda en el cerco perimetral, o sea, ya trasciende, ya va más allá, y que los estudiantes empiecen a ver esa parte. Recuperando un poco esto de los tópicos, nos habla de ambientes de aprendizaje, y a mí lo que se me hizo bastante interesante es, por ejemplo, en plan y programas de estudio,
también nos habla de ambientes de aprendizaje, pero se hace un énfasis enorme a lo que es el aula física, a ese espacio delimitado por las 4 paredes, adecuar el espacio con materiales, con herramientas propias para el aprendizaje, pero lo virtual casi ni se toca. Y eso es lo que aquí aparece en los tópicos, que nos habla de crear ambientes de aprendizajes tanto físicos como virtuales. Entonces eso podríamos empezar a hacer. Empezar a crear las condiciones para que se favorezca un ambiente de aprendizaje tanto en lo físico como lo virtual. Francis. Perdón, no, es que vi que Perdón. quería platicar. Ok. No sé, profe Juan, si compartes este comentario, pero al menos el maestro Isidro y yo desde la formación inicial fuimos, valga la redundancia, formados en esta cuestión de los ambientes de aprendizaje, mesas, sillas, alumnos quietos y maestro buscando estrategias didácticas, ¿no? Ahí está esa parte, y creo que para responder ese cuestionamiento de qué hay que hacer como visionarios, yo creo que hay que echar una mirada a la globalización. Esa parte de la globalización, si nos ponemos de frente al mundo, cómo estamos nosotros, creo que estamos en una burbuja. Uno de los tópicos dentro del aprendizaje de ciencias, uno de los proyectos implica educar a los ciudadanos del mundo a través de los lentes de Estados Unidos y China. Esta parte de globalizar a los alumnos y globalizarnos como maestros, creo que es algo necesario. La globalización la mencionaba el maestro Juan. Creo que desde ahí hay que partir cómo vemos el mundo y si es que vemos el mundo. Porque nosotros como maestros, y lo digo desde la experiencia, pues hablamos de que en mi comunidad no hay internet y ya. De que los alumnos no tienen para tal y ya. Y de que yo como maestro pues tengo que resolver la vida de la única forma que pueda encontrar. Sin embargo, este proyecto nos habla de ver noticias internacionales, de cuestionar a los alumnos y que los alumnos se cuestionen por qué en Estados Unidos pasa tal cosa, por qué en China pasa tal cosa, y cómo los maestros de esos países están reaccionando ante la pandemia, cómo reaccionaron los sistemas educativos ante la pandemia. Y entonces nosotros no podemos quedarnos en el hecho de decir es que soy maestro rural y tengo que ir a llevarle el cuadernillo. Pues yo creo que ahí tenemos un abanico de posibilidades en cuanto a la globalización que bien pudiéramos aprovechar. Juan, maestro Juan. ¿Puedo decir algo? Sí, Adelante. no, pues sí. A mí me aleccionó mucho en Colombia, en Bogotá, hace 3 años, si no estoy mal, ahí en el Instituto Pedagógico de Bogotá, una ponencia que llevó una maestra de preparatoria y llevó a sus alumnos, bachilleres. Y el tema era las TIC, las TAC y las TEP. Y pareciera muchas veces que nosotros los profes, en nuestro contexto mexicano, nos quedamos o nos conformamos con las TIC. O a veces así, como por no dejar, con las TAC. Pero muy raramente tocamos las TEP, o sea, las tecnologías del empoderamiento y de la participación social. Y esas están vinculadas con liderazgo y aprendizaje organizacional. Y a mí me impresionó mucho ver cómo esos jóvenes de prepa explicaron el proyecto, que fue un proyecto de intervención en suburbios con graves problemas sociales, sobre todo de violencia. Y cómo los muchachos preparatorianos formaron, bueno, yo le llamaría así, como una especie de cerco de contención para acercarse a los jóvenes que se desenvuelven, por ejemplo, en pandillas o en problemas legales, pues, por comportamientos de delincuencia. Pero ahí tuvo mucho que ver cómo la profesora organizó a través de las TEP esos cinturones de contención de jóvenes a jóvenes, ¿sí? Entonces, a lo mejor, por lo que dice el maestro Francisco, sí, yo escucho mucho eso de que pues no hay internet, no hay dispositivos, pues yo llevo los cuadernillos. Magnífico, yo también haría lo mismo. Sí, pero además de los cuadernillos, ¿qué más? O sea, ¿qué sigue? O sea, no vamos a quitar los cuadernillos. O sea, claro que sí, si es el único medio de manera inmediata, adelante. Pero ¿qué sigue? O sea, es una reflexión en voz alta. Nos estamos quedando con la pura preocupación de las TIC.
nos estamos acercando a las TAC, que es las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. ¿Y cuándo le vamos a llegar, pero duro, fuerte, a las TEP? Eso es el... Yo pienso que ejercicios como, por ejemplo, el de charlas Sí, es lo que... entre líneas, ¿verdad? Uh-huh. Es un ejercicio de TEP. Sí. Es un ejercicio de TEP, ¿sí? Pero seguramente hay más compañeros que tienen otro tipo de iniciativas. Pero eso tendría que generalizarse ya. Sí, incluso era nomás eso. Sí, no, incluso yo les iba a preguntar a los compañeros Francisco Javier e Isidro que nos platicaran más sobre eso, ese proyecto que tienen de entre líneas para la promoción de la lectura, de las charlas entre líneas para la promoción de la lectura en las plataformas de Facebook, Instagram y TikTok y el Anchor y Spotify, que nos platicaran más sobre ese proyecto que tienen, que creo que es lo que tú nos hablo de eso, del empoderamiento y participación social. Claro. Bueno, de hecho, sí surgió como una respuesta ante la pandemia. Nosotros mismos como profesionales de la educación y con nuestros alumnos y colegas, el hecho de promover la lectura, tratar de promover la lectura, no directamente leyendo, sino a través de una charla con una lectura ya digerida, una interpretación, un proceso de investigación, que es el que nosotros hacemos. Elegimos un cuento por el formato tan versátil de los cuentos. Elegimos ese cuento, lo preparamos, cada uno de nosotros pues hace una investigación aunado a lo que ya sabemos de los autores, del cuento, en qué momento histórico fue escrito y por qué es que está ese contenido dentro del cuento, hacer ese análisis. Lo presentamos a través de un formato de charla, o sea, con la camaradería que nos tenemos, pues lo platicamos. El eslogan es: platicamos de lecturas, anécdotas y la vida. O sea que no solamente desmenuzamos el texto desde su propio formato, desde su estructura, sino que platicamos también desde nuestros referentes, desde nuestras familias, cómo lo vivimos desde que fuimos infantes, un proceso por ejemplo, de nuestras primeras lecturas, desde que fuimos infantes, cómo lo llevamos y cómo nos afecta ahora el haberlo llevado de tal o cual forma, incluso de nuestros familiares. Hacemos referencia a veces de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, cómo vivieron alguna etapa de la historia de México y cómo es que nosotros conocimos esa etapa a través de una anécdota de nuestro familiar y eso lo llevamos a la parte digital a través de diferentes plataformas, grabando podcast en Spotify, grabándonos, platicando. Fue un reto también el hecho de buscar esta respuesta, buscar dar respuesta. Lo platicábamos apenas al día de hoy, desde mediados de enero es que nos vimos por esta situación de la pandemia, nos vimos de manera física, nos habíamos visto siempre a través de los monitores. El proyecto surgió a través de WhatsApp, por llamada, y posteriormente pues ya lo llevamos a los monitores. Y esta respuesta ha tenido, creemos nosotros, un éxito parcial. No estamos en el punto en el que quisiéramos, pero estamos en el punto en el que debemos ir para entender lo que tenemos, lo que nos falta y para acercar a más colegas. De hecho, doctora Betty, usted ya ha participado con nosotros en este capítulo y esperemos la participación, maestro Margil, maestro Juan, esperemos su participación posteriormente. Y es esta versatilidad, insisto, del cuento que nos permite platicar y conocer cosas que no conocíamos. A veces creemos que sabemos todo sobre Juan Rulfo, Pedro Páramo y ya sabemos todo, ¿no? Pero nos damos cuenta de que a través de las anécdotas, a través de las vivencias, de la preparación profesional del otro, pues hay muchísimas cosas muy interesantes y que 2 cuartillas, 1 cuartilla o 10 nos hacen hablar 1 hora, 2 horas y quedar con ganas de seguirle. Creo que este proyecto ahí va dando respuesta y que no solo es para personas adultas, puede incluirse fácilmente una persona menor de edad, nuestros propios alumnos que los hemos hecho partícipes, han estado también en las transmisiones platicando y compartiendo. Bueno, yo me apunto. Quiero decir algo muy muchos cuentos. Muy puntual. De nuevo voy a retomar lo que decía el maestro Juan. De la necesidad se ve una oportunidad, ¿no? Creo que sin la pandemia no hubiera surgido este proyecto. Exacto. Porque a partir de esa,
¿cómo diremos? De esa soledad que nos dio la pandemia, de esa ansiedad, de esa incertidumbre, pues tuvimos que enfocar nuestras energías y esos miedos que teníamos a algo positivo y algo que nos gustara. Entonces, en ese sentido surge precisamente como una charla entre mi compañero Francisco y yo de qué hacer, ¿no? Para generar un poquito de impacto en nuestros alumnos y entre los colegas que ya se empezaban a acercar a esto de la virtualidad. Entonces, la idea principal es de mi estimado Francisco. Él tenía pensado desde hace mucho tiempo hacer un podcast sobre lectura, una lectura que fuera accesible a todos, una lectura hablada desde simples mortales que no son especialistas en literatura. Y a partir de esa charla, pues ya mi compañero Francisco, empezamos a platicar. ¿Por qué no hacerlo? Creo que esto de la pandemia, pues nos dio el impulso para lograr investigar sobre diferentes plataformas, capacitarnos ahora sí que de manera autodidacta por medio de los tutoriales que aparecen en YouTube, que a lo mejor los webinars no nos hubieran dado, ¿no? Surge del interés propio de nosotros como docentes, y creo que eso es lo más importante. Mientras el docente no se interese en generar estos espacios virtuales, pues yo creo que muy difícilmente van a suceder. Perdón que vuelva a tomar la palabra, pero creo que la cuestión está en perderle el miedo. Aparecer frente a una pantalla, nos pasó la primera transmisión, pues nos pusimos muy nerviosos y se nota la diferencia, y creo que se va a seguir notando conforme que vayamos platicando y vayamos entendiéndole más a la tecnología. Creo que es la cuestión de perder el miedo. Muchos docentes tienen muchas ideas buenas, pero tienen ese miedo. Y pues bueno, afortunadamente, no seas modesto, mi Chilo, los dos logramos articular este proyecto, y pues ahí va. Pues qué bueno, felicidades y adelante. Sí, realmente pues felicitarlos porque bueno, hemos seguido también de cerca las transmisiones que han tenido del proyecto de charla entre líneas, y coincido con la maestra Beatriz, es un gran proyecto que sí toca esta parte de las TEP, y que también pudiéramos meterlo como retomando lo que mencionaba de cómo ser visionario, ¿no? De un proyecto visionario, creo que también entraría ahí. Y bueno, yo quisiera también tocar como otro tema respecto a las humanidades. Si yo en lo personal hiciera un proyecto a modo cero, es decir, un proyecto para que dentro de 50 años se retome, y en un podcast en 50 años otros docentes lo estén retomando, yo lo llamaría Proyecto Humanidades. Porque creo que el tema de la tecnología, por supuesto que es tan necesario, pero va a seguir avanzando, siempre está hacia adelante, ¿no? Pero el tema de las humanidades es uno de los tópicos que, desde mi punto de vista, debe tocar aún más en las escuelas, que debemos de meterlo todavía más. Por ejemplo, hay grandes esfuerzos por incorporar asignaturas como filosofía, pero desde preescolar, Pequeños. filosofía para niños, ¿no? Y eso sería pues un gran avance, porque realmente nos encontramos pues ante una sociedad global y avanzamos en este ritmo global, y es algo bueno, pero obviamente tenemos que tomarlo con mesura, ¿no? Porque por más que la tecnología esté de punta, por más que podamos mandar satélites y naves al espacio, por más que podamos tener cientos y miles de herramientas y aparatos, las humanidades deben de ser pues lo que nos caracterice, ¿no? Entonces temas como sociología, como filosofía, deben de estar presentes desde pequeños. Yo hace tiempo traigo una idea muy metida, traigo esta idea muy metida porque participé en una conferencia en un congreso, en el Congreso del TEC de Monterrey, que organizan cada año, el Congreso de Innovación Educativa. Sí, que lo realizan en diciembre, sí, cada año. Yo participé en varias ediciones, pero en particular en la del 2016, una conferencia que se titulaba, una conferencia magistral. La ponente es una chilena, Magdalena Maravita, algo así, no me acuerdo bien el apellido, Magdalena Maravita, y ella tenía la ponencia, tiene un trabajo de investigación que se titula Educación Imaginativa.
educación imaginativa, y es como una propuesta de poner sobre todo lo tecnológico, poner las humanidades. Poner el rescate de la historia, el rescate de los valores, el rescate de lo socioemocional, de lo psicológico, por encima de todo lo que es tecnológico, aunque respetando lo tecnológico, porque no nos podemos ir a los extremos, ¿no? De decir, no, cero tecnología, puras humanidades. No, por supuesto que no. Sino encontrar como que el balance. Pero siempre, bueno, yo desde mi punto de vista darle un poquito de prioridad más a las humanidades. Y lo que causó más furor, porque fue de las conferencias más espectaculares que yo he presenciado, y también pues todo le aplaudieron de pie, la verdad es que estuvo muy muy padre, fue que pues en el terreno del propio Tecnológico de Monterrey, que también tiene mucha carga sobre el desarrollo tecnológico, ¿no? El desarrollo tecnológico, digital para la educación, lo cual, repito, es por supuesto los aportes que actualmente son necesarios, pero esta aportación de las humanidades yo pienso que debe estar presente en un proyecto a modo de cero para dentro de 50 años, ¿no? Creo que las artes, como mencionaba el maestro Francisco, estos proyectos de literatura son tan valiosos que deben de estar presentes también como las prioridades, ¿no? Decía Oscar Wilde decía, yo prefiero trabajar en todo lo que es arte, desarrollar, o sea, el humano debería desarrollarse en todo lo que es arte y filosofía y todo lo que lo llene a él, antes que con el trabajo de máquinas, decía él. Pero bueno, también es otra postura que quizás es parte de otro tema. Pero bueno, eso sería mi aportación para este proyecto a modo cero, ¿no? A 50 años. No, pues coincido 100% con el maestro Juan Antonio Beltrán en que las humanidades deben de estar presentes siempre y que los medios nos van a apoyar para difundir todo esto. Definitivamente, como dice bien, no nos vamos a los extremos. Sin embargo, los medios nos van a servir para hacer al humano más humano. Más humano. Así es. Hoy, en un examen profesional, no voy a citar a Oscar Wilde, pero sí voy a citar a un alumno que egresó hoy. Se llama Miguel Ángel Aguayo. Alguien de nosotras le preguntábamos, ¿y sí hiciste autoevaluación? ¿Cómo la hiciste? Sí, dijo varios instrumentos, pero lo prioritario dijo, solamente me pensé. ¿Quién se piensa ahorita? Solamente me pensé. Es una expresión profunda. Claro. Y diría un maestro que ahorita no recuerdo su nombre, es un doctor de Ansaldúa, de la Pedagógica Nacional, Ajusco. Él hizo un ejercicio de elucidación. Nadie hacemos elucidación. Bueno, no digo nadie, pero la mayoría no hacemos elucidación. Apenas nos acercamos al ejercicio de la reflexión, en la mayoría, no digo que nadie, ¿sí? Pero a mí me impactó que como le dijimos, sí, yo me pensé cómo era, qué hice, qué dejé de hacer, qué me faltó. Otra de las sinodales le dijo, tu área de oportunidad. Sí, mis áreas de oportunidad. Pero esa expresión de yo me pensé, habría que ver cuántos profes nos pensamos, ¿sí? Entonces, eso que comenta el maestro tiene que ver, sí, con las humanidades, ¿verdad? Rescatar quizás otros tiempos de nuestro sistema educativo mexicano y de otras partes del mundo. Por ejemplo, de Italia, de Chile, de Argentina, ¿no? Que España. Que manejan mucho la cuestión del arte, o han manejado mucho la cuestión del arte. Ahí en Monterrey un doctor, no sé si todavía esté activo, el doctor Fortino Sosa Treviño. Él instaló en Nuevo León ya hace muchos años, ahora unos 30, un poquito más, filosofía, y arrancó un programa piloto para niños de básica dentro del currículo. No sé si permanece, pero sí urge sí hacerlo. Sí. Y más en estas escuelas normales se requiere mucho ese tipo de asignaturas humanísticas, porque incluso yo estoy un tanto molesto y a lo mejor se van a molestar nuestras autoridades, pero en los nuevos planes, programas de estudio de la educación normal han quitado muchísimo de la cuestión de las asignaturas de humanidades y las dejan no al margen, sino fuera completa y totalmente al alcance de nosotros. Pero una cosa quiero decir a ese respecto.
a veces no es tanto el currículum o las currículas, es la forma en que se opera en las normales. Sí, es decir, si a mí me van a dar que imparta danza clásica, por ejemplo, ¿no? O sea, que formara parte de lo que se hacen adecuaciones en cada institución, pues les voy a quedar a deber, ¿sí? O sea, se trata de ver los perfiles, no es solo lo que el currículo nacional esté implantando. Seguimos siendo profesionales de Estado. Ajá, y exactamente. Sí. Y es que siempre nos han calificado así a los normalistas, son cuadrados. Y efectivamente, desafortunadamente, hemos sido así muy cuadrados en muchas ocasiones Somos cuadrados o bien somos ejecutores, como dice Giroux, ¿verdad? Pero después de la puerta del aula, ahora la virtual también, ¿quién manda en nuestras aulas? ¿Quién manda? Nosotros. Sí, exactamente. O sea, no nos van a andar diciendo, no hagas eso. Pues ni van, porque no pueden ir, nos darían abasto. Sí. Yo creo que este tipo de espacios digitales son una forma de romper con ese, digamos, de tumbar las paredes del cubo ese en el que estamos, ¿no? Actualmente ha habido una tendencia muy interesante a esta parte de las humanidades en las distintas plataformas digitales. Bueno, una pequeña anécdota. Yo soy de un pueblito que se llama Santa Lucía de la Sierra y llegué a Fresnillo cuando tenía 15 años para estudiar la preparatoria porque en ese tiempo no había posibilidad de estudiarla. Y lo primero que yo quise aprender, porque no sabía absolutamente nada, ni siquiera aprender una computadora, me metí a algo en lo que no era bueno. Me metí al área ¿cómo se llama? Informática. Como una especie de reto. Yo creía que iba a aprender muchísimas cosas. Bueno, ya después me llevé una tremenda decepción porque precisamente se trataba de eso, de aprender a desmantelar las máquinas y poder arreglarlas y demás. Y resulta que no, porque las descomponíamos. Bueno, pero eso ya es otro rollo, ¿no? Entonces, lo primero que yo me empecé a interesar es esta parte del youtuber, cuando empezaba a surgir este movimiento de los youtubers, más o menos como en el 2005, cuando se les empezaba a pagar y empezaban a despegar con diferentes contenidos que generalmente era de entretenimiento. Entonces, pero ha ido evolucionando estas tendencias de las plataformas. Hay un youtuber de arte que se llama Antonio García Villarán, no sé si lo han visto, y él hace un análisis de las diferentes generaciones de youtubers y ahorita no recuerdo todas, pero nos dice que actualmente está viendo la tendencia de los especialistas o de los profesionistas, estas personas que comparten sobre su profesión, y en ese sentido las artes y las humanidades están agarrando un gran impulso. Si nos vamos a otras plataformas como TikTok, ya los filósofos, los historiadores, los antropólogos están siendo vistos por muchas personas. Y hasta hay una especie de debate muy interesante entre, por ejemplo, las ciencias exactas y las humanidades. Por ejemplo, algo que les dicen los de humanidades es que tomen conciencia sobre las personas a las que están influyendo esta parte de educar. Muchos lo hacen con groserías, responden comentarios con esta pedantería del conocimiento. Y lo que están haciendo, y la contraparte es estos creadores de contenidos de humanidades, o sea, les hacen ver que no está tan bien. Al momento de estar tras de una pantalla o detrás de un micrófono, hay personas que nos están escuchando, personas que nos están viendo y en las cuales vamos a impactar de manera positiva o negativa. Entonces, los espacios virtuales es una forma, yo creo que una muy buena forma de desarrollar esta parte humanista, esta parte socioemocional, de la cual pues
es necesaria en estos tiempos de pandemia. Nos enfrentamos a situaciones bien complejas con niños que van a regresar a la escuela con algunos síntomas de ansiedad, de depresión, todo eso, y va a ser necesario capacitarnos en esta parte humanista y socioemocional. Y tanto para alumnos como para Exacto. profes. Si quieren, vamos llegando a conclusiones. Sí, claro, claro. Vamos llegando a conclusiones. ¿Cuáles serán las propuestas? Bueno, a grosso modo, si quieren. Ya el maestro Juan dio una pauta, es decir, se inclina por humanidades. Ustedes ya dieron algunos apuntes, pero vamos cerrando. Sí. ¿Qué proponemos? No sé si el profe Juan o tú, maestro, quieres hablar. Adelante, maestro. No, adelante. Bueno, Ya estamos claro. invitados. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues antes de cerrar este grandioso espacio, la verdad, ojalá que tengamos nuevamente otra oportunidad y también de participar en otros espacios similares. Y bueno, sí, ¿cuál sería a modo de conclusión? Sí, como dice la maestra Beatriz, sí me decanto un poquito más por las humanidades como la gran apuesta que yo haría para el futuro. Si es que, recuerdo, ahorita que estábamos hablando del Proyecto Cero, recuerdo que en la normal hace unos años, creo que sí nos tocó a los tres dejar la cápsula del tiempo. Y la dejamos para, Sí. ¿cuántos? ¿100 años? 60. 60 años. 60 años, ¿verdad? Entonces siempre, yo desde que la dejamos, yo siempre he tenido en la mente la idea de ir, obviamente, cuando se cumpla el plazo. Esperemos en Dios, ¿verdad? Que nos alcance la vida. Que nos alcance la vida para acudir y ver lo que dejamos todos los alumnos de las licenciaturas y hacer esa comparación entre pues el futuro de los años que restan y ese pasado, ¿no? Que está encapsulado y que es como una invitación hacia las personas del futuro. Entonces a ese modo yo dejaría en esa cápsula del tiempo, dejaría esa apuesta por las humanidades, sí la dejaría, no quitando, porque hay personas, hay expositores o grandes ponentes que también luego dicen, no, es que las tecnologías nos van a llevar a nuestra ruina, ¿no? Cuando realmente no es así. Por supuesto que no, como dice el maestro Margil, son los grandes medios que nos acercan, que nos deberían de acercar más que alejar, que nos deberían de prácticamente tendernos la mano unos con otros para reconocernos al fin, ¿no? Reconocernos al fin como uno todos y como personas que al final, que como humanos, pues tenemos esta gran capacidad para salir adelante, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, también una aportación que se me estaba pasando, maestra Beatriz, recuerda cuando tuvimos el intercambio en Bogotá, en Colombia, uno de los semilleros, se usaba mucho esta palabra de semilleros como para clubes, ¿verdad? Sí, para clubes. Y uno de los semilleros era yoga. Era yoga en educación básica. Genial. Y genial. Es decir, la propuesta era, antes de que los niños entren a clase, yoga. Antes de que los niños entren a clase, ya ven que se hace pues la formación típica, ¿no? Sí. Que Tomar distancia. Sí. Y luego, pues como soldados. Y que o sea, primero bueno, mujeres y luego hombres. Exacto, muy estricto, muy cuadrado. Entonces, como decía el maestro hace rato del cubo, este cubo que se intenta romper, pues yo creo que una manera de romperlo también es darle el cambio. ¿Por qué no yoga? Y esa era la propuesta del señor. ¿Por qué no yoga al inicio de las clases? Y tendríamos quizás otros niños en el aula, ¿no? Poco a poco tendremos otros alumnos en el aula. Aquellos niños que vienen de un contexto Problemático, muy problemático en sus casas. Les pones yoga al inicio, una sesión, aunque sea corta, y entran diferente. En otro artículo yo había leído, precisamente hablando sobre el yoga, que hay que cambiar el enfoque, por ejemplo, de las, entre comillas, sanciones en las escuelas. Cuando un alumno comete una falta al reglamento o al acuerdo de convivencia, como ahora se le denomina, pues lo común es aplicar la sanción de suspensión, de reparación del daño y demás. Pero una propuesta es que se tenga un salón de yoga dentro de las escuelas y de meditación y un encargado, y cuando los alumnos que pues cometen esas faltas pasen al salón, 30 minutos de yoga, de meditación y se regresen. Entonces cambiamos como el enfoque, ¿no? Del castigo, lo cambiamos hacia La reflexión un poco más humanístico, ¿no? Entonces, pues esa sería mi apuesta, las humanidades sobre delante, pero siempre respetando todo el gran avance que nos permite la tecnología y la industria, por supuesto.
Sí, y esa propuesta es muy buena, porque ahorita los niños están temerosos de muchas cosas y vamos a tener alumnos ariscos de todo. Entonces, es buena la propuesta y ojalá y se lleve a cabo en alguna Sí, escuela. es muy fue muy, Sí. muy aleccionador. A manera de conclusión, yo creo que nos llevamos pues muchas interrogantes, ¿no? Yo creo, no sé si coincidan conmigo, pero ganas de seguir charlando porque hay muchas cosas que son interesantes que cada uno está diciendo. Y de manera personal, una apuesta que yo haría con una visión a 50, 100, 1000 años sería apostar a las artes. Lo valioso que ha trascendido el tiempo es el arte. Hace tiempo platicábamos Isidro y yo sobre una nota de que salió en la revista Proceso sobre si las caricaturas eran obsoletas. Y vemos que hay un proceso de arte desde la pintura rupestre hasta los memes. Y dentro de mi propuesta sería apostarle a las artes, trabajar metacognición, habilidades del pensamiento a través de las artes. Y eso implicaría un reto de profesionalización docente, que ahí habría que romper ciertos paradigmas y levantarnos de la hamaca en la que estamos. Pero para mí la propuesta sería esa, trabajar las artes, trabajar literatura, trabajar pintura, escultura con los alumnos para que a partir de ahí se trabajen habilidades del pensamiento. Hay también uno de los proyectos dentro del tópico de artes que es aprender a pensar, pensar en aprender. Que desde ahí pues hay que ver a partir de una obra cómo pienso, qué pienso y si estoy pensando en pensar. Y también eso lo relaciono mucho con los fines de la educación actual que tenemos dentro de los planes y programas de estudio. Hay una pregunta que dice, ¿para qué aprender? Y creo que esa es una buena pregunta que no se responde dentro del libro de plan y programas, pero que nosotros como maestros fácilmente pudiésemos encontrar una respuesta para dárselas a los alumnos. Creo que ahí también está otro reto, darle las respuestas a los alumnos, no nada más darles consignas, darles también respuestas para que sean partícipes de su propio proceso y nosotros pues pudiéramos intervenir de mejor forma. Exigencia al Estado, al gobierno, desde las escuelas. Esta parte del cambio desde dentro de las escuelas, de nosotros docentes exigir. ¿Por qué? Porque estamos generando muchísimas propuestas, pero lamentablemente nuestros gobiernos nos han quedado a deber muchísimo en este aspecto de lo digital, en cuanto a infraestructura, en cuanto a las condiciones, nos han quedado a deber mucho. Entonces, las propuestas pudieran ser excelentes, pero si no se atienden esas necesidades, y hablo desde que no se trate de homogeneizar como sucedió con este rollo del Aprende en Casa, que trató de un México tan diverso y multicultural, tratarlo de enfrascarlo nada más a una sola propuesta, sino que se vieran todas esas condiciones geográficas y demás sociales, y que de verdad voltearan a ver la educación y se generaran esas condiciones para que las propuestas del maestro no solamente se queden en estos espacios, sino que se trasciendan y realmente se logre generar un impacto bien grande en el aprendizaje de nuestros niños. Pues sí, ya para ir cerrando. Sí. Yo tengo una propuesta. Pienso que en nuestro país, y seguramente ya existe en otros contextos, se debería de fortalecer la curaduría de contenidos del profesor, que debe o tiene o tendría que hacer el profesorado. ¿Por qué? Eso haría real eso de no ser solo ejecutores, sino ser co-creadores, ¿verdad? Ya se sabe, teníamos un profe en la maestría en Monterrey, en la normal de graduados, que decía, es que los contenidos ahí están. O sea, 2 más 2, pues siempre van a ser 4. La naturaleza ahí está. Ahí están los contenidos. Sí, pero el arte de nosotros como profe es ser curadores de contenidos, ¿sí? A veces nos lo tomamos muy en serio. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno es el de Aprende en Casa, en sus diferentes ediciones. El comentario reiterado del profesorado de básica, de los que uno ha escuchado, es que es muy repetitivo. A lo mejor no hemos entendido la lógica con la que fue construido. Para mí fue muy buen
muy buen esfuerzo. Yo no estoy cuestionando Aprende en Casa, fue muy buen esfuerzo. Sin embargo, bueno, fue algo emergente y a lo mejor no entendimos la lógica con la que estaba articulado, ¿sí? Pero habría que reforzar la curaduría de contenidos para no ser ejecutores. Pareciera como que ya está, pero no, a la hora de la hora nos queremos pegar a lo que dice el programa. Y a lo mejor no todos, pero la mayoría. Maestro. Sí. Pues no, es que este conversatorio ha estado muy rico en opiniones, en sugerencias, en propuestas. Y yo creo que nos llevamos una tarea muy grande. Tenemos desafíos tremendos. Tenemos desafíos ahora que si llegamos a tener las clases presenciales, son desafíos enormes que vamos a tener y tenemos que conjugar la cuestión tecnológica con la cuestión humanidades de una manera buena. Y me gusta la frase con la que dice Francisco, que se identifica por convicción es docente, y esa convicción de todos debemos ser, esa convicción y ese gusto de trabajar. Si no tenemos el gusto por trabajar, no vamos a hacer nunca nada. Y ese gusto que se manifiesta en ustedes es excelente en los 3 compañeros que están aquí presentes. Me gusta la forma de cómo participaron y nos inyectan esa energía para seguir adelante, y que los profesores que dicen, no, que no hacen nada, claro que hacemos mucho. Y lo hemos hecho y lo hemos demostrado, creo. Y ejemplo, aquí lo tenemos. Se necesita pasión. Sí. Si no hay pasión por lo que se hace, pues no. Simplemente porque estamos aquí. Nadie nos obliga. No, estamos ¿Sí? al margen. O sea, estamos al margen. Entonces, pues ojalá que el próximo encuentro auditivo ya sepamos de todas las percepciones que tenga quien nos escuche de esto, ¿verdad? Y que sigamos trabajando por estos ideales, ¿verdad? Creo que va a ser posible si queremos, ¿verdad? Maestro. No, pues ya, despedimos a cada uno de nuestros invitados, a Francisco Javier Espino Nájar, al compañero Isidro García Arellano y al maestro Juan Antonio Beltrán Carrillo. Fue un placer, de verdad, fue un lujo tenerlos también aquí. Fue un lujo esta cosecha selecta de BenMac. Normalistas BenMac. BenMac, sí. Orgullosamente BenMac. Y pues muchas gracias y esperemos que no sea la última. No, ojalá volvamos a encontrarnos en otro sitio de este encuentro auditivo, ¿verdad? Así es. Y pues el día que gusten participamos en el de ustedes también. Muchísimas gracias. Antes de que nos despidamos, Sí. Les voy a hacer un obsequio de un texto hecho previo al centenario de Ramón López Velarde, Qué bueno. ¿sí? Sí. En donde ojalá que cuando lo vean con calma revisen cómo se hace no lo he leído todo, no les voy a mentir, apenas lo conocí, un análisis de su ubicuidad en la Ciudad de México. Los 9 años que vivió, se me hizo muy interesante. Sí. En la Ciudad de México hace el estudio, quien lo elabora, de cómo se desplazó y cómo vivió y cómo tuvo que ver en su marcaje de vida personal su estancia en la Ciudad de México de Ramón López Velarde, pues viniendo de la auténtica provincia de Jerez. Que por cierto muchos lo criticaron sus contemporáneos. Es un provinciano, que no sé cuánto. Ahí tiene mucho que ver. Sí. Para echarla entre líneas. Sí, bien. ojalá un día, Claro. ojalá un día puedan, porque me sorprendió que el maestro Juan es aficionado y escritor de poesía. Sí, Entonces, me gusta practicar un poquito también la poesía. No, sí, estuches de monería. Sí. Pues ahora sí, ya hasta al siguiente encuentro auditivo. Conversatorios al margen, los espera en su 6º capítulo. ¿Cuándo? Pronto. Pronto. Pronto.